Buenas tardes, compañeros y profesor. Nosotros somos el equipo 4 que está integrado por Kevin Uriel, Guadalupe Atziri, Guillermo Vázquez y su servidora Ivonne Delgado. Y nosotros les vamos a presentar el capítulo 3 que habla de reconocimiento y respuesta. Los temas que vamos a ver en esta ponencia serán las propiedades generales de las interacciones del receptor inmunológico ligando, el sistema inmune de receptor de antígeno, las citocinas y sus receptores, la señalización celular y respuestas inmunes, que son los resultados del reconocimiento del sistema inmune. Así que comencemos. Ok, bueno, empezaremos comentando el tema más bien de propiedades generales de las interacciones del receptor inmunológico ligando. Vaya, es un poquito extenso este tema, pero bueno, empezaremos dando una breve introducción que, bueno, se refiere a que las células del sistema inmunológico deben reconocer, responder mediante, una gran cantidad de señales, moleculares del entorno externo. Por así decirlo, las células del sistema inmunológico utilizan diversos receptores para reconocer a sus ligandos. Por así decirlo, los receptores de reconocimiento de patrones PRR abreviado, pero se encuentran en células innatas, como cuáles, por ejemplo, macrófagos, células dendríticas, neutrófilos, entre otros. Pero bueno, así como en células inmunes adaptativas, por ejemplo, linfocitos T, linfocitos B, y bueno, también se ha definido en otro tipo de células que no son parte, del sistema nervioso formal, por así decirlo, como las células neurales, las células epiteliales y entre otras. Bueno, ahorita vamos a entrar más en contexto. En contraste con lo antes mencionado, los receptores de células B o BCR específicos para el antígeno y los receptores de células T, TSR, se encuentran exclusivamente en los linfocitos B y T, en el sistema inmune adaptativo. Pero bueno, todas estas células y muchas otras pueden expresar algo en común: citocinas, quimiosinas y receptores para comunicarse entre sí cuando den encuentro a los antígenos. Empezaremos a hablar sobre la unión de un receptor con un ligando y por qué obedece a las reglas de la química variar. Bueno, empezaremos con que los receptores se unen a los ligandos utilizando un rango completo de interacciones, de enlaces no covalentes, incluidos los enlaces iónicos, de hidrógeno y interacciones de Van der Waals, hidrófobas, por ejemplo. Para que se produzca la señalización, los enlaces deben ser bastante fuertes para mantener el ligando y el receptor, por así decirlo, en una proximidad lo suficientemente larga como para que se inicien los eventos posteriores. Por así decirlo, si nos vamos con la imagen, se pueden ver todos los enlaces, y ahí vienen sus nombres, ahí vienen sus características químicas, y bueno, eso viene siendo la imagen. Ok, empezaremos a hablar sobre la unión univalente y bivalente, o multivalente, como le prefieras decir, a tu conveniencia. Pero bueno, un receptor univalente se acerca a un antígeno multivalente. El receptor, por así decirlo, existe un equilibrio con su ligando, representado aquí como un círculo rojo en la imagen. Si nos damos cuenta, la revista tiene un encendido y un apagado. Bueno, parte del tiempo que está vinculado, el enlace por así decirlo, está en el estado de encendido, y parte del tiempo que está sin vincular, por así decirlo, el enlace está en apagado. Bueno, la relación de tiempo que pasa el estado encendido frente al estado apagado determina la afinidad que va a tener de la interacción con el receptor ligando, por así decirlo. Bueno, y está relacionada con la fuerza, la suma de las interacciones de un ion no covalente entre un receptor y el ligando. Ok, refiriéndonos a la unión bivalente o multivalente, como tú le quieras decir, como te sientas cómodo, ayuda a garantizar. ¿Qué va a garantizar? Que cuando un sitio libera momentáneamente el ligando, la interacción entre dos moléculas, o más bien, lo dice, de hecho, dos células no se pierden, como ocurre con la unión monovalente, que ahí sí se pierde. Los genes adaptativos del receptor inmunitario se reordenan en linfocitos individuales. Bueno, ¿a qué va esto? Bueno, la gran diversidad de sitios de unión de un antígeno expresados por receptores comunes adaptativos se habita mediante las formas únicas en las que los receptores de células T y células B se codifican en el genoma, Y bueno, estas secuencias de ADN que especifican los sitios de unión en el antígeno de cadenas de proteína BCR y TCR se codifican en fragmentos, cortos en el ADN y en la línea terminal. Pero bueno, estos fragmentos se unen luego en una combinación aleatoria en cada célula B o T diferente.
Ok, comenzaremos con un subtema que se llama el dominio de la inmunoglobulina está formado por residuos de aminoácidos dispuestos en hojas que están conectados por bucles variables. Bueno, ¿a qué va esto? Las dos hojas beta plegadas se muestran en dos tonos de azul, el bajito y el fuerte, se mantienen unidos por interacciones hidrófobas y por un enlace de disulfuro conservado. Este no se va a encontrar, pero bueno, los que parecen, los tres bucles, los que parecen escuinclas, los rojitos, bueno, de cada dominio variable, los que, bueno, se ven que se muestran en rojo, bueno, varían considerablemente la longitud y la secuencia de aminoácidos, y bueno, y que estos van a constituir el sitio de unión del antígeno. Por lo tanto, esto se les conoce como regiones determinantes de complementariedad, ¿ok? Estos por eso se llama CDR1, CDR3, CDR2. Ok, la mayoría de los dominios de inmunoglobulina contiene aproximadamente de 110, 120 aminoácidos y cada hoja contiene de 3 a 6 cadenas, un aproximado vaya. El emparejamiento de hojas dentro de cada dominio, por así decirlo, se estabiliza mediante algo. Esto que son los enlaces de disulfuro intracadena, ¿ok? Los dominios vecinos están conectados. Estos van a estar conectados entre sí por un tramo de cadena polipeptídica. ¿A qué va esto? Esto es relativamente porque no está estructurada. Ok, comenzaremos hablando sobre el sistema inmune que va a ser desde el receptor de antígenos. Bueno, ok, la primera función que tiene la principal del sistema inmunológico es reconocer y responder a amenazas patogénicas. Y pues bueno, los receptores de la inmunidad adaptativa, el TCR y el BCR, estos se van a encontrar en la superficie de las células eucariotas, como cual podría ser los linfocitos. Y pues bueno, ¿qué pueden creer en suspensión y activarse fácilmente in vitro? El receptor de células B tiene la misma especificidad del antígeno que sus anticuerpos secretados. ¿A qué va esto? Bueno, el BCR es el único entre los receptores de la inmunidad innata y adaptativa. Bueno, los anticuerpos secretados tienen una secuencia de aminoácidos hidrófilos de varias longitudes en el término carboxilo. ¿A qué va esto? Que en los receptores de inmunoglobulina unidos a la membrana, esta región hidrofílica se reemplaza por tres regiones dispuestas secuencialmente. Una secuencia va a ser la espaciadora hidrófila extracelular, aproximadamente de unos 26 aminoácidos. Y en la segunda, que es aproximadamente de 25 aminoácidos, que es un segmento transmembrana hidrófobo. Y bueno, y una cola citoplasmática muy corta, vaya. Pero bueno, la célula B produce dos tipos diferentes de ARNM, que este codificará la cadena pesada de IgG. Pero bueno, el ARN expresa la información de codificación para la terminal C hidrofílico del anticuerpo secretado. Por así decirlo, el ARNM expresa la terminal C, ¿vale? Hidrófilo del receptor unido a la membrana. La estructura tridimensional de una molécula de anticuerpo. Ok, los anticuerpos y receptores de células B van a compartir una estructura en común de 4 cadenas polipeptídicas. Dos de estas van a ser cadenas ligeras, que se pueden abreviar como L. Estas van a ser idénticas y va a contener dos cadenas H, que estas van a ser las pesadas. ¿Okay? El sitio de unión al antígeno formados por componentes de las cadenas pesadas y ligeras, las moléculas anticuerpo de 4 cadenas tienen dos sitios de unión al antígeno. Por así decirlo, la cadena ligera está formada por dos dominios de inmunoglobulina, mientras que cada cadena pesada contiene 4 o 5 dominios de Ig. ¿Vale? Bueno, cada cadena pesada la vamos a representar con el azul oscuro en la imagen y cada cadena ligera con azul claro. Por así decirlo, en una molécula de inmunoglobulina contiene una región variable. Esta la vamos a abreviar como V. Esta va a ser aminoterminal y esta va a diferir de un anticuerpo al siguiente. Ok, las regiones constantes van a ser marcadas como una C y estas van a mostrar una variación limitada que define dos tipos de cadenas ligeras y las 5 clases de cadenas pesadas. Regiones hipervariables. La presencia de regiones hipervariables en las secuencias de aminoácidos de regiones determinantes de la complementariedad CDR de los anticuerpos del dominio VL y VH. Tres regiones hipervariables están presentes en dominios V de las cadenas pesadas y ligeras. La variabilidad se define como el número de aminoácidos diferentes en cada posición, dividido entre la frecuencia de aminoácidos más común en esa posición. En el análisis de rayos X de la unión del anticuerpo al antígeno de hematoglobina de influenza muestra que las regiones hipervariables del anticuerpo representan los puntos de contacto del anticuerpo con el antígeno. Estructuras generales de las 5 clases principales de anticuerpos. Ok, las cadenas ligeras se van a mostrar en tonos más claros y los enlaces disulfuros se indican mediante líneas negras gruesas. Ok, las formas poliméricas del IgM e IgA
contienen un polipéptido llamado cadena J. Esta va a estar unido por dos enlaces disulfuros a la región Fc en monómeros diferentes. Vaya, tengamos en cuenta que las cadenas pesadas IgG, IgA e IgB contienen 4 dominios y una región bisagra, mientras que las cadenas pesadas IgM e IgE contienen 5 dominios pero no una región bisagra. Ok, hablaremos sobre la estructura general de las 4 subclases de IgG humana. Empezamos con las clases de IgE. Difieren en el número y la disposición de enlaces de disulfuro. Cada molécula de anticuerpo es capaz de unirse a una gran variedad de antígenos en su extremo N y mediar con un número restringido de diferentes funciones efectuadas como la fagocitosis o la activación de complementos a través de la parte terminal C, de la proteína. Las fusiones, por así decirlo, efectoras específicas mediadas por cada isotipo, de acuerdo entre cadenas que van a ser las líneas gruesas, las líneas negras gruesas que unen cada cadena pesada. Una característica notable de la Ig3 humana es el alto número de enlaces de disulfuro entre cadenas. Las células B inmaduras expresan solo la membrana IgM. Las células B maduras sin estimular expresan tanto la membrana IgD como la IgM. Después de la estimulación con un antígeno se va a perder la IgD de la superficie celular. La expresión diferencial de las formas solubles y unidas a la membrana IgM e IgD está medida a través de un empalme de ARN alternativo. Por así decirlo, la regulación de la expresión de determinadas clases de cadenas pesadas depende de las citocinas que se van a liberar por las células T y las células presentadoras de antígenos próximas a las células B activadas. El correceptor CD21, que está asociado con el CD29, se une a la molécula del complemento C3D, que está unida covalentemente a un antígeno. Esta interacción del CD21 en las células B y el C3D asociado al antígeno, los BSRs van a requerir Ig-alfa, moléculas asociadas al receptor de Ig-beta, para la transducción de señales. La fosforilación de residuos de tirosina, de los ITAM, que son las bandas amarillas, de medidores de transducción de señales BCR, permite la unión de moléculas en sentido descendente y facilita la transducción de señales desde los receptores. El descubrimiento del receptor de células T. Científicos han establecido que el BCR era simplemente una forma unida de la membrana del anticuerpo secretado. De la estructura del BCR se convirtió en un problema significativamente más difícil de tratar. Sin embargo, los investigadores se dieron a caracterizar el receptor de células T, TCR, no disfrutaron, por así decirlo, la ventaja, ya que el TCR no se secreta en forma soluble, por así decirlo, los investigadores comenzaron inmunizando a un ratón con la proteína ovalumina o OVA, permitiendo que las células T específicas del OVA se dividieran, por así decirlo, se separaran y diferenciaran durante unos días. Y luego recolectaron los ganglios linfáticos del animal inmunizado y, por así decirlo, cultivaron esas células de los ganglios linfáticos, recolectándolas in vitro. Durante varias horas, después de algún tiempo en el cultivo se dieron cuenta, se fusionaron estas células T específicas de OVA activadas con las células derivadas de un tumor de células T, generando una serie de cultivos de viridomas, así se les dice, de células T a la larga vida, que reconocieron que los péptidos OVA unidos a las proteínas MHC del ratón original, que tenía un alelo, por así decirlo, fusionadas en cada cultivo, generando varias líneas de viridomas en las células T, en las que las células de una línea de viridoma individual se derivaron de productos de un evento de fusión único. A esto se le conoce como clonación por dilución limitante. Estas células T ahora podrán usarse como antígenos e inyectarse en un ratón, por así decirlo. En el vaso de este ratón se retiró unos días más tarde y las células B de ratón se fusionaron con las células tumorales del mieloma B. Los investigadores clonaron los hibridomas de las células B e identificaron una línea de hibridomas de las células B que producirían anticuerpos monoclonales que se unían específicamente al hibridoma de las células T. Por así decirlo, lo más importante es que estos anticuerpos interfirieron con la capacidad de las células T de reconocer su antígeno afín. El hecho de que este anticuerpo monoclonal inhibiera la unión del antígeno TCR y surgiera, por así decirlo, que el anticuerpo se unía directamente al receptor y competía con el antígeno por la unión del TCR, más bien después luego se utilizaron estos anticuerpos para inmunoprecipitar al TCR de las preparaciones de membranas solubilizantes con el detergente y purificar la proteína TCR. Comenzaremos a hablar sobre el receptor de células T y el complejo correceptor.
Los receptores de células T utilizan CD3, un complejo que consta de 3 dímeros, un par SE, un par YE y un par O, para traducir la señal interior de la célula. Los correceptores CD4 y CD8 se unen a las moléculas MHC de la clase 1, ¿ok? Y bueno, esta figura, la figura que está del lado derecho, muestra la unión de un CD4 a MHC clase 2, la unión del CD4 a la clase 1 del MHC. ¿Ok? Asegura que la conexión entre célula T y la célula presentadora del antígeno y también inicia una señal a través del correceptor CD4. Buenas tardes, profesor y compañeros, mi nombre es Kevin Uriel Esparza y les voy a hablar sobre las citocinas y sus receptores. Las proteínas que se comunican entre las células del sistema inmunológico se les conoce como citocinas. La interacción de una citocina con su receptor en una célula blanco puede inducir una amplia variedad de respuestas. Las citocinas pueden causar cambios de la expresión de moléculas de adhesión y receptores de quimiosinas en la membrana objetivo, lo cual permite que la célula se mueva de un lugar a otro. Las citocinas también pueden indicar a una célula inmunitaria que aumente o disminuye la actividad de sus enzimas particulares o que cambie su programa transcripcional, activándola para proliferar y diferenciar o modular sus funciones efectoras. Finalmente, las citocinas pueden instruir a una célula sobre cuándo sobrevivir y cuándo morir. Aquí les muestro un cuadro de las 6 principales familias de citocinas. Iniciamos con la familia de interleucina 1, la cual de sus miembros es la IL-1-alfa, IL-1-beta, IL-1-Ra, IL-18 y IL-33. Al final se encuentra su icono de su receptor. Continuamos con la familia de citocinas clase 1, la cual alguno de sus miembros es la IL-2, la IL-3, la IL-4, la IL-5, la IL-6, la IL-7, etc. Luego va la familia de citocinas clase 2, la cual es la IFN-alfa, IFN-beta, IFNI, IL-10, IL-19, IL-20, IL-22 e IL-24. Luego va la familia de factor de necrosis tumoral, la cual es la TNF-alfa, TNF-beta, CD40L, la FAS o CD95, BAFF y entre otras. Luego va la familia de interleucina 17, la cual es la IL-17, la IL-17B y la IL-17D e IL-17F. Luego va las quimiosinas, la cual es la IL-8, la CCL19, CCL21, etc. Aquí les voy a explicar sobre las citocinas que exhiben los atributos de pleiotropía, la redundancia, el sinergismo, el antagonismo y la inducción de cascada. Se dice que una citocina que induce diferentes efectos biológicos, dependiendo de la naturaleza de las células blanco, tiene actividad pleiotrópica, mientras que dos o más citocinas que median funciones similares son reductantes. La sinergia de citocinas ocurre cuando el efecto combinado de dos citocinas sobre la actividad celular es mayor que los efectos aditivos de las citocinas individuales. En algunos casos, los efectos de una citocina inhiben o antagonizan los efectos de otra. La inducción en cascada se produce cuando la acción de una citocina en una célula blanco induce a células a producir una o más citocinas adicionales. Continuando, les voy a hablar sobre las citocinas de la familia IL-1, las cuales promueven señales proinflamatorias. Las citocinas de la familia interleucina 1 o IL-1 se secretan típicamente muy temprano en la respuesta inmune por células dendríticas, monocitos y macrófagos. Después de reconocimiento por receptores innatos de antígenos virales, parasitarios o bacterianos, los miembros de la familia IL-1 son generalmente proinflamatorios. La IL-1 también tiene efectos sistémicos e induce la producción hepática de otras citocinas, como los interferones de tipo 1, la IL-6 y la quimiosina CXCLB. Estas proteínas inducen aún más efectos protectores, incluida la destrucción del ARN viral y la generación de una respuesta sistémica a la fiebre. Los ligandos y receptores de la familia IL-1, los dos ligandos agonistas IL-1-alfa y IL-1-beta, están representados por IL-1 y el ligando antagonista por IL-1-RA. Les voy a hablar sobre las citocinas de clase 1, las cuales comparten un diseño estructural común, pero tienen funciones variables. Los orígenes celulares y las células blancos de las citocinas clase 1 son extremadamente diversos.
Por ejemplo, las citocinas de clase 1 señalan el inicio de la proliferación de las células T y B, eso lo hace la IL-2. Regulan las funciones de células T helper, lo hace la IL-4. Exigen la diferenciación de las células B a las células plasmáticas y la secreción del anticuerpo, es un ejemplo de la IL-6. O inician la diferenciación de líneas de leucocitos particulares. Una homología significativa en la estructura tridimensional de las citocinas de la familia clase 1 las define como miembros de una familia de proteínas única. Las características estructural definitoria de la clase de citocinas es un diseño de haz de 4 hélices organizado en 4 hélices antiparalelas, como lo muestra la imagen. Continuamos con las citocinas de la familia IL-17. La IL-17A, el cual es el primer miembro de la familia IL-17 que se detecta, es liberada por células T activadas y sus receptores se encuentran en neutrófilos, queratinocitos y otro tipo de células no linfoides. La unión de IL-17A a una célula le indica que secrete citocinas que apoyan un INTAC proinflamatorio. Las células T que secretan estas citocinas pertenecen a una línea única en el subconjunto de células T17 que parece ocupar en la interfaz de inmunidad innata y adaptativa. En general, los miembros de la familia IL-17 existen como homodímeros, aunque se ha descrito heterodímeros de la IL-17A e IL-17F. La familia de receptores de IL-17 está compuesta por 5 cadenas de proteínas, que estas están dispersas de forma diversa en unidades homo, heterodímeras y trimétricas para formar moléculas receptoras completas. Los miembros de la familia de receptor IL-17 son todas proteínas transmembrana. Bueno, sería todo de mi parte. Los dejo con mi siguiente compañero. Bien, yo soy Ivonne Delgado Mendoza y en cuanto a la señalización celular, este va a ser un proceso en el que la célula va a responder a sustancias del exterior mediante moléculas de señalización que se encuentran dentro o en la superficie de la misma. Este proceso va a ser muy importante para el crecimiento y el funcionamiento normal de la célula. Como ya lo habíamos visto, si la unión del ligando a un receptor provoca un cambio en la función de la célula, la energía de dicha unión debe traducirse como un cambio químico, tanto en el comportamiento como en la ubicación y el metabolismo de la célula. Los cambios que se inducen por la unión al ligando pueden incluir variaciones en lo que es la actividad de los factores de transcripción, alteraciones en las actividades secretoras o fagocíticas y cambios o modificaciones en la actividad metabólica de la célula que la van a preparar para su división o su muerte. Este proceso en el que existe la unión ligando-receptor y ocurren este tipo de reacciones se le llama transducción de señales, y de dichas alteraciones inducidas por el ligando va a depender completamente lo que es la actividad del sistema inmunológico. Ok, pasando a los conceptos en la señalización de los linfocitos, la unión del ligando a los receptores en una célula, como ya lo había mencionado, va a inducir una variedad de efectos posteriores. Muchos de estos van a culminar en lo que es la activación del factor de transcripción. En la imagen que vemos aquí se ven algunas de las vías que forman parte de este proceso. Podemos ver que la unión del receptor ligando va a inducir a la agrupación de receptores y moléculas de señalización en las regiones de la membrana, que estas van a ser conocidas como las balsas lipídicas. Esta unión puede ir acompañada de la unión de los correceptores asociados a sus propios ligandos, y estos van a provocar la activación de las tirosinacinasas asociadas al receptor, que van a fosforilar proteínas igual que estén asociadas. El PLCI divide al fosfatidilinositol bifosfato para producir trifosfato de inositol, que va a interactuar con los receptores en las vesículas del retículo endoplasmático para provocar la liberación de los iones de calcio. Estos, a su vez, se van a unir con lo que es la catmodulina, y esta va a activar a la calcineurina fosfatasa, que va a defosforilar el factor de transcripción NFAT, que va a permitir que éste pueda ingresar al núcleo. Pasando del otro lado con el diacilglicerol, que permanece
todavía en la membrana, este va a unirse y activar a la proteína sinasa C, que fosforila y activa las enzimas que conducen a la destrucción del inhibidor del factor de transcripción NFKB. Con la liberación del inhibidor, este va a ingresar al núcleo y va a activar una serie de genes importantes, que los vemos ahí, para el sistema inmunológico. La unión de estas proteínas al complejo ayudará al inicio de una cascada de fosforilización de las vías de la MAP-sinasa. Esto va a llevar a la entrada de un tercer conjunto de factores de transcripción en el núcleo y finalmente a la activación del factor de transcripción AP1. Bien, pasamos a un tema que es un poquito cortito, pero que es muy importante y muy interesante. Y es que la unión de ligandos puede inducir la dimerización o multimerización de los receptores. La región de un receptor que hace contacto molecular con un ligando se va a conocer como el sitio de unión al receptor. El sitio de unión de la mayoría de los receptores va a representar solo una pequeña fracción del tamaño de toda la molécula receptora y las otras partes de la molécula receptora van a ser las responsables de transmitir la señal inducida por la unión del ligando. Esto lo van a hacer a través de lo que es la membrana celular, desde la membrana hacia el interior de la célula. Esto con el fin de que la unión de un ligando con el receptor inducirá un cambio en la forma de las partes distales de la molécula receptora que va a alterar su capacidad de unirse a otras moléculas receptoras y así dando positivo a una dimerización o multimerización. Y ya para finalizar con esta parte de la exposición, les voy a mencionar algunos tipos de señalización celular. La señalización celular puede tener lugar mediante contacto célula-célula directo o a través de la acción de moléculas señalizadoras secretadas, como les hablé en un principio. Existen 3 tipos que son la endocrina, la parácrina y la autocrina. En la endocrina, las hormonas se van a transportar a través del sistema circulatorio y van a actuar sobre células diana que se encuentren pero alejadas. En la parácrina, la molécula liberada por una célula va a actuar localmente afectando a las células diana que se encuentren próximas. Y la autocrina, la célula va a responder a una molécula de señal producida por ella misma. Eso sería todo de mi parte, los dejo con mi compañera Tsiri. Buenas tardes, soy Guadalupe Atsiri y yo les voy a exponer la parte de respuestas inmunes, los resultados del reconocimiento del sistema inmune. Tenemos que tener en claro que los resultados biológicos del reconocimiento del sistema inmunitario se clasifican de manera biológicamente significativa. Esto quiere decir que va de acuerdo a su importancia. Bueno, para empezar iniciaremos con los cambios en la expresión de proteínas, las cuales van a facilitar la migración de leucocitos a tejidos infectados. Bueno, pues las células del sistema inmunológico se van a distribuir por todo el cuerpo y uno de sus mayores desafíos para desarrollar esta respuesta inmunitaria va a ser llevar las células relevantes a un lugar requerido de manera oportuna. El sistema inmunológico pues utiliza una serie de estrategias para lograr esto. Por ejemplo, las células en los tejidos infectados o en los ganglios linfáticos cercanos secretan quimiosinas que alertan a las células dendríticas que llevan a los receptores de quimiosinas relativamente para que salgan de la sangre y entren en los tejidos. Simultáneamente, pues las células epiteliales que recubren los capilares sanguíneos en las áreas lesionadas alteran la expresión de las moléculas de adhesión en sus superficies celulares para disminuir el flujo sanguíneo y facilitar la eferencia de los leucocitos a estos tejidos. Estos eventos ambos van a ser señalados por el reconocimiento de PAMP por receptores inmunes innatos. Una vez que la célula endocrina entra a este tejido, una vez que la célula dendrítica ha entrado al tejido, se activa mediante la unión de antígeno a uno de los receptores inmunes innatos. Su tarea inminente va a ser el migrar al ganglio linfático más cercano, donde puede activar a la célula T. Esta migración se ve facilitada por la regulación
al azar del receptor de quimiosinas CCR7 en la superficie de las células dendríticas. Los receptores CCR7 se unen a las quimiosinas que se secretan en las regiones de las células T del ganglio linfático. Una vez que la célula dendrítica expresa el CCR7, se vuelve susceptible a las propiedades quimioatrayentes de las quimiosinas de los ganglios linfáticos y migran a las regiones de la célula T de ese ganglio linfático. En el esquema que les puse en la diapositiva se puede ver este proceso. Así que pues vamos a señalar que se altera la expresión de moléculas de adhesión en los capilares sanguíneos y la expresión del receptor de quimiosinas en células dendríticas. Esto de manera secuencial, de modo que las células abandonan el torrente sanguíneo y entran en los tejidos y luego llevan al antígeno al ganglio linfático relevante. Para resaltar pues, las alteraciones en la expresión de las moléculas de adhesión y los receptores de quimiosinas van a facilitar el movimiento de las células inmunes a sitios de actividad inmune. Pasando a la siguiente diapositiva, bueno, tendremos los macrófagos y los neutrófilos activados pueden eliminar los patógenos sin invocar la inmunidad adaptativa. ¿Esto qué quiere decir? Cuando los macrófagos y los neutrófilos reconocen sus ligandos a través de los receptores inmunes innatos, las células se activan y capacitan para eliminar patógenos de manera para eliminar los patógenos y esto va a aumentar. La estimulación de ambos tipos de células aumenta tanto su capacidad fagocítica como su capacidad para destruir patógenos invasores mediante la digestión de las vesículas lisosomales. Además, los neutrófilos y los macrófagos comparten la capacidad de generar una respuesta conocida como el estallido oxidativo, lo que acabamos de ver en la clase anterior, en el cual pues el metabolismo celular se va a desplazar para producir grandes cantidades de químicos nocivos como el ácido hipocloroso, las radiaciones de peróxido y superóxido, las especies reactivas de nitrógeno y pues estas especies químicas se encuentran en los fagolisosomas de los macrófagos y neutrófilos y son altamente tóxicos para los microorganismos fagocíticos. Fagocitados. Ambos tipos de células pues también secretan citocinas como la IL-1, IL-6 y la TNF-alfa, en las cuales pues su activación actúa junta induciendo a la vasodilatación local, el cual va a ser el ensanchamiento de los vasos sanguíneos, aumentando el flujo sanguíneo. En un mayor movimiento de células y flujos en los vasos sanguíneos y en los tejidos, el TNF-alfa también promueve a la coagulación en los capilares cercanos, lo que minimiza la tendencia de las infecciones a propagarse desde áreas inmediatas a la lesión inmunológica. Los mastocitos locales que también se acumulan dentro del entorno inflamatorio, pues liberan otros mediadores, incluidas las prostaglandinas y las histaminas, que se unen a la vasodilatación y a la fuga de capilares e inducen la fiebre. Ya que la combinación de la vasodilatación, la pérdida capilar, la secreción de citocinas y movimientos de células en el tejido dañado va a dar lugar a los 4 signos cardinales de la inflamación, el cual va a ser el calor, el rubor, el cual sería el enrojecimiento, el tumor o la hinchazón que va a producir y el dolor que se siente o se produce en el momento. La inflamación pues es un signo de una respuesta inmediata innata local en curso. Tenemos que tomar en cuenta que los macrófagos y los neutrófilos del sistema inmunitario innato facilitan la distribución de los organismos invasores al regular la actividad de los fagolisosomas y la secreción de citocinas. En la siguiente diapositiva hablaremos sobre la activación de antígenos optimiza la presentación de antígenos por las células dendríticas. Pues las células dendríticas son los únicos tipos de células capaces de presentar antígenos de manera que activen las células T. Las células dendríticas pues absorben el antígeno a través de los receptores inmunes innatos, que son el PRR, y lo presentan intermitentemente creando segmentos
peptídicos cortos que se cargan en las plataformas de las proteínas del MHC de la clase 1 y de la clase 2. Aquí esta es una subclasificación que se va a hacer y en el esquema se puede ver correctamente, pues estos antígenos complejos están formados por proteínas MHC más los péptidos que transportan. Son reconocidos por las células T al activarse mediante la unión del ligando a los PRR. Las células dendríticas también expresan otras moléculas coestimuladoras que se unen a los receptores en las células T, facilitando la función de dicha célula. Los proteasomas son organelos de forma cilíndrica que contienen proteasas ubicadas en la superficie interna del cilindro. Estas proteasas normalmente rompen las proteínas celulares que han dejado de ser útiles. Pero pues sin embargo, cuando se activa una célula dendrítica, las proteasas que residen en las proteasas favorecen a aquellas proteasas susceptibles a crear péptidos adecuados para cargar a las plataformas de presentación de antígenos de las moléculas MHC de clase 2. De ese modo, pues la señalización de células dendríticas mejora su capacidad de presentación a los antígenos. Como clave, tenemos que la unión de ligando puede causar un cambio de conformacional de una molécula receptora que incide al receptor a unirse a otros receptores. Pasando a la siguiente diapositiva, la secreción de citocinas por las células dendríticas y las células T pueden dirigir la respuesta inmune subsiguiente. Pues la señalización antigénica de las células dendríticas a través de receptores innatos las induce a secretar citocinas y se secretan diferentes mezclas de citocinas dependiendo pues las identidades de los PRR que se estimulan, así como el entorno de citocinas en el que se produce la estimulación. La naturaleza de las citocinas pues secreta por las células dendríticas presentadoras de antígenos afecta a su vez al tipo de respuesta de célula T que se estimula cuando la célula dendrítica presenta un antígeno a los receptores que llevan las células T. Un ejemplo de este es que una célula T que interactúa con una célula dendrítica presentadora de antígenos que secreta simultáneamente IL-12 será pues indicadora a diferenciarse a un tipo de célula T helper llamada célula TH1 activada, la cual va a ser activada de manera preferencial pues a los macrófagos y las células T citotóxicas, así como también la secreción de clases particulares de anticuerpos por parte de las células B. Aquí tenemos que tomar en cuenta el siguiente punto, ya que pues la naturaleza de receptores inmuninato involucrados en una célula dendrítica va a determinar qué citocinas secretan las células dendríticas. Esto a su vez determina el tipo de respuesta de células T que va a iniciar. Ahora en la siguiente diapositiva vamos a tener la explicación de la estimulación de antígenos por las células T y B, que promueven su supervivencia al más largo plazo. Tenemos entendido que las células T y B tienen semividas relativamente cortas en la circulación. Sin embargo, pues uno de los resultados más importantes de la activación por el antígeno es la transmisión de señales antiapópticas que prolongan la vida celular, permitiendo que las células puedan mediar sus funciones respectivas a la secreción de citocinas y anticuerpos. Un subconjunto de estas células activadas se convierten en células T y en células B de memoria, y estas células pues pueden sobrevivir durante toda la vida en el organismo. Una de las enzimas que se activa después de la unión del antígeno es la fosfatidilinositol 3 sinasa, cuya actividad se modula después de que se une a un complejo de proteínas adaptadoras, generando pues la señalización del antígeno, también conocida como la PI3, que es lo mismo. La sinasa agrega un grupo fosfato a un fosfolípido de membrana interna que luego pues va a ser capaz de unirse y participar en la activación de proteínas sinasas AKT, que más adelante les hablaré sobre ella. Pues la AKT pues va a desempeñar una serie de funciones en la activación de células,
pero una de las más importantes pues es la fosforilación y la inactivación resultante de las moléculas que promueven la apoptosis, lo que pues va a llevar a un aumento de la vida útil de los linfocitos activados por el antígeno. Aquí, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Pues como punto clave para esta diapositiva, pues va a ser la activación de antígeno, va a aumentar la vida a los linfocitos T y B al inhibir la apoptosis. Pasando a la siguiente diapositiva, pues la unión de los antígenos con las células T induce su división y diferenciación. ¿Esto cómo va a suceder? Pues bueno, la activación de una célula T con la CD4 por la unión del antígeno induce una serie de eventos de transducción de señales que culminen la división y diferenciación de las células T. Ambos procesos pues están mediados por las vías que alteran el programa de transcripcional de la célula, como se describió anteriormente. En el caso de las células T helper, el resultado final de la diferenciación es una capacidad mejorada para segregar una matriz de citocinas. El conjunto preciso de citocinas que se secreta en una célula T diferenciada está determinado por el antígeno y por las citocinas secretadas por las células presentadoras de antígeno. Las diferentes subclases de células T-help segregan varias combinaciones de citocinas que a su vez van a facilitar diferentes aspectos de las respuestas inmunes. Pues un ejemplo de esta pues pueden ser que diferentes citocinas promueven la secreción de distintas clases de anticuerpos, la actividad de las células T citotóxicas y la activación de macrófagos. Pues la activación de los precursores citotóxicos de la célula T que contienen CD8 también conducen a la división celular, la diferenciación celular y la secreción de citocinas. También, pues, sin embargo, estas células sintetizan gránulos que contienen moléculas que inducen a la apoptosis. Cuando la célula T citotóxica madura y se une a su célula objetivo, los contenidos de los gránulos se liberan en la unión de la célula T citotóxica y su objetivo con la consiguiente muerte de la célula. En esta diapositiva, ¿qué tenemos que tener en mente? Pues las diferentes subclases de células T que secretan distintas citocinas que dirigen diversos aspectos de las respuestas en los factores inmunes. Pasando a la siguiente diapositiva, bueno, pues les hablaré de la unión del antígeno por las células B, el cual induce su división y su diferenciación. Pues la activación de las células B conduce en cuanto a las células T a la división celular y la diferenciación celular. Las células B, pues bien, usan vías de señalización similares a las de las células T, pero algunas de las enzimas de las vías de transducción de señales son isócimas, que son específicas de los linfocitos B en lugar de los linfocitos T. A medida que la célula B se diferencia el nivel de síntesis de anticuerpos, pues aumenta y la célula comienza a sintetizar la forma soluble, así como la forma de la molécula del anticuerpo unida a la membrana. Durante los primeros días después del contacto con el antígeno, la célula T específicas de antígeno dirigen a su pareja de células B, permitiendo que realicen modificaciones genéticas de contacto con el antígeno. Los genes de los anticuerpos que den como resultado la generación de moléculas de anticuerpos más eficientes, eficazmente, pues estos cambios dan como resultado a la síntesis de anticuerpos de diferentes clases y además los sitios de unión a antígenos, esos anticuerpos acumulan mutaciones que se seleccionan para la unión de anticuerpos antígenos y mejore. Los defectos de las proteínas de señalización que participan en esta vía pues pueden tener graves consecuencias. A lo largo de las respuestas de la respuesta inmune emerge la célula B de memoria de larga vida y las células plasmáticas de memoria que se establecen en los ganglios linfáticos y en la médula ósea. ¿Qué vamos a tomar como
punto clave aquí, pues la diferenciación de células B da como resultado la diferencia de células secretoras de anticuerpos y células B de memoria, y la producción de anticuerpos de diferentes clases y afinidad de unión mejorada. Bueno, pues como dato extra, dato adicional, los defectos de la proteína BTK de señalización de las células B que conducen a la agamaglobulinemia ligada al cromosoma X. En el año de 1952, el pediatra Ogden Bruden informó en la revista Pediatrics el caso de un niño de 8 años que sufrió múltiples episodios de neumonía. Y bueno, cuando el sero del niño fue sometido a electroforesis, que es un proceso, se demostró que carecía por completo de globulinas séricas, por lo que su enfermedad se denominó agamoglobulinemia. El mapeo cuidadoso que se realizó en ese entonces para definir la enfermedad, pues dio como resultado el cromosoma X, el cual pues se llamaría XLA para la agamaglobulinemia ligada al X. En 1993, 41 años después de la descripción inicial de la enfermedad, dos grupos informaron de manera independiente que muchos casos de XLA resultaron de mutaciones de una tirosina sinacitoplasmática llamada tirosina sinasa de Bruton o BTK. Pues en este punto, ahora sabemos que el 85% de los pacientes afectados por la XLA, pues tiene una mutación en el GBTK. Pues ya entrando más a tema, las BTK pues son un miembro de la familia TEC de la tirosina sinasa citoplasmática, que se expresan predominantemente pues en las células hematopoyéticas. Tras la activación de las células B, el BTK se mueve hacia el lado interno de la membrana plasmática, donde interactúa con la proteína adaptadora, que es la BLNK y la PIP3. Ahí es fosforilada por la familia sinasa LIN-SRC y particularmente activada. En la activación se complementa cuando se autofosforila en un segundo sitio de fosforilación. El BTK pues va a estar activado, fosforila y activa la fosfolipasa de la CY2, lo que lleva, como se describió anteriormente, al flujo de calcio y la activación de las vías NF-κB y NF-AT. Por sorprendente que las mutaciones de un gen o en su gen tengan consecuencias tan devastadoras, los pacientes con XLA generalmente están sanos en el periodo neonatal. ¿Esto qué quiere decir? Pues inmediatamente después del nacimiento, cuando aún se benefician de los anticuerpos maternos. Sin embargo, pues las infecciones bacterianas recurrentes comienzan entre los 3 y 18 meses de edad. Y actualmente la edad media al momento de la que se diagnostica, al menos en América, es a los 3 años. El XLA es un defecto llamado en casi todos los, llamado así en casi todos los niños con mutaciones en BTK y tienen algunas monoglobulinas séricas y algunas células B en la circulación periférica. Las células B en pacientes con XLA tienen un fenotipo distintivo que se utiliza para fines diagnósticos y la expresión de CD19 es baja y variable en pacientes con XLA. Eso hay que tenerlo en cuenta. Mientras que la expresión de inmunoglobulina de membrana normalmente pues es variable en células B maduras y es relativamente alta y consiste en pacientes con XLA. Bueno, como conclusión, pues uno de los mayores desafíos que se desarrolla en una respuesta inmunitaria, pues es la coordinación que debe ocurrir entre las células en ubicaciones
pues dispares. A menudo pues están separadas por barreras físicas como las capas de las células endoteliales. Pues esta comunicación está mediada por pequeñas moléculas como las quimiosinas que atraen a las células a los lugares donde se necesitan y por las citocinas que inducen a las células a llegar a un lugar correcto. De diferente tal manera que generalmente una de las respuestas inmunes que se dirigía adecuadamente al patógeno, las alteraciones en las expresiones de las moléculas de adhesión de la superficie celular inducidas por el reconocimiento del receptor inmune innato, pues permite que las células abandonen la circulación y entren al área de la lesión para mediar las respuestas inmunes. Pues las células que participan en el acto de montar una respuesta inmunitaria deben integrar señales de una variedad de receptores diferentes y vías de transducción de señales para montar una respuesta inmunitaria apropiada para la eliminación de un patógeno en particular. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte y espero que les haya gustado.